ver en perspectiva si va a funcionar o no este estado de sitio, ¿no? ¿Qué antecedentes se tienen? Veamos. Nuevamente he recuperado la tablita que teníamos hace tiempo. Estos son los últimos 5 estados de sitio que ha habido en Bolivia, ¿ya? Es un cuadrito, año y en qué gobierno, contexto del conflicto, si funcionó o no y resultado final. A ver, los últimos estados de sitio de los últimos 45 años, desde 1980, el primero que ha habido es en 1985, bajo el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, el Mono Paz, ¿no? Contexto del conflicto: resistencia de la Central Obrera Boliviana y mineros al modelo neoliberal, decreto supremo 21060, ¿no? ¿Funcionó? Sí, a corto plazo. Resultado final: desarticuló el poder de la minería estatal, confinó a los dirigentes y consolidó el viraje económico del país. Pero ojo, consecuencia de este estado de sitio y la relocalización a partir del decreto 21060, gran parte de los mineros relocalizados, ¿dónde se fueron? ¿Dónde? Al trópico, ¿no? De Cochabamba, para formar el llamado movimiento cocalero, que después desafiaría en sí al propio Estado, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, si las consecuencias como muerte, sangre, no son inmediatas, en el mediano y largo plazo tiene sus consecuencias, ¿no? Tanto medidas políticas de shock que se puedan tomar, como también la presencia misma de las Fuerzas Armadas, ¿no? Seguramente, si este estado de sitio de Víctor Paz Estenssoro no surtía efectos y se imponían los mineros, no hubiera existido el movimiento cocalero que hoy hay, ¿no? Si realmente se tomaba las medidas en aquel momento que se necesitaba, ¿no? Pero claro, Víctor Paz Estenssoro hace el estado de sitio para imponer el 21060, y ¿qué viene años después? Una consecuencia más jodida: un movimiento cocalero. ¿Quién es el paridor del movimiento cocalero entonces? Nada menos que Víctor Paz Estenssoro, ¿no? Y la llamada relocalización. ¿Qué les parece, no? Así de contradictoria es la historia en nuestro país, ¿no? Ahí estamos viendo. No está hablando el Pollo Paz, ¿no? A ver. No, había sido un mensaje de anoche. Bien, ahí lo tenían. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan ustedes, señores? Luego, ahí está. Eso es lo que pasó en 1985. Luego, el segundo estado de sitio que ha habido, o estado de excepción que se llama ahora, ha sido en 1995, bajo el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, el Goni, el gringo Goni. Contexto del conflicto: protestas del magisterio y productores de coca contra la privatización y la erradicación, en 1995. ¿Funcionó? Parcial, no. Resultado final: despejó carreteras y detuvo líderes, pero sembró la semilla del movimiento cocalero del trópico, que años más tarde desafiaría al Estado de forma definitiva. ¿Qué les parece? Claro, yo me acuerdo ya aquel 1995, tremenda represión, ¿no? En el trópico de Cochabamba. Y consecuencia de aquello, el movimiento cocalero se ha convertido ya no simplemente en un movimiento de defensa de la coca, ¿no? Sino ya en un movimiento para desafiar al poder mismo. ¿Qué les parece, no? Así de contradictoria es nuestra historia. Un movimiento cocalero de defender la hoja de coca ha pasado a tomar el poder, ¿no? ¿Qué les parece? Con Evo Morales, claro. Pero un movimiento cocalero que toma el poder, se pervierte en el poder el sátrapa, el PDF, y desvirtúa, ¿no?, todo el movimiento. Que además logra, bajo la figura de Evo Morales, hacer pensar que el movimiento campesino indígena estaba tomando el poder, pero nada de aquello ha pasado una vez constatado las políticas que Evo Morales ha empezado a hacer en el poder, ¿no? Lo mismo que igual, pero ahí está, ¿no? Como este tema de los estados de excepción finalmente alimentan, ¿no?, para posteriores vengan pues cosas más jodidas. Ahí lo tienen, ¿no? Luego, el otro estado de sitio posterior, el año 2000,
la famosa Guerra del Agua bajo el gobierno de Hugo Banzer Suárez y Tuto Quiroga, ¿no? Vicepresidente, el año 2000. Contexto del conflicto, Guerra del Agua en Cochabamba y bloqueos campesinos en el altiplano. Yo me acuerdo ahí, ¿no? El bloqueo más importante que ha llevado adelante Felipe Quispe, ¿no? El Malco, el año 2000. Fracaso total, si funcionó o no funcionó. Fracaso total el estado de sitio del año 2000. Resultado final, la declaración de estado de sitio en abril del año 2000 exacerbó la furia civil, la gente rompió el toque de queda de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas se replegaron y el gobierno tuvo que ceder expulsando a la transnacional Aguas del Tunari. Ahí lo tienen, ¿no? El año 2008, otro estado de sitio, decretado ahora ya también ¿por quién? Por el gobierno de Evo Morales. Crisis política, el contexto del conflicto, crisis política y violencia en Pando, masacre de Porvenir. ¿Funcionó? Sí. Curiosamente, bajo el gobierno de Evo Morales sí ha funcionado. Resultado final, se aplicó solo en el departamento de Pando, permitió capturar al prefecto opositor Leopoldo Fernández y tomar el control del territorio. Ahí lo tienen, los 5 últimos estados de sitio o excepción que han habido en el país, de los cuales solo uno ha tenido éxito, ¿no? Los otros, fracaso total y aplicación parcial y con consecuencias jodidas posteriormente. ¿Qué les parece? Ahora, a este elemento yo debo traer lo siguiente, uno revisando la historia, y les decía, creo, en anteriores transmisiones, y algo también les he llegado a señalar hace instantes, curiosamente los estados de sitio en Bolivia, con la incursión de las Fuerzas Armadas, incluidos gobiernos de dictadura, han tenido éxito en la medida en que han tenido como aliados a los campesinos. ¿Se dan cuenta? Claro, uno revisa 1985, 95, 2000, esos estados de sitio que finalmente son fallidos en el tiempo no han tenido la venia del movimiento campesino. El de Evo Morales sí funciona porque, claro, los campesinos creían que Evo Morales era su gobierno y apoyan, y tiene éxito. Entonces, en este contexto, el campesino va a estar al frente de las Fuerzas Armadas, no como su aliado, que es una condición clave para que los estados de sitio o gobiernos de dictadura con Fuerzas Armadas tengan éxito. Y claro, ahí uno también trae a colación y revisa la historia, con razón pues, tiene mucho arraigo aquello que se llama en la historia de nuestro país el famoso pacto militar campesino, ¿no? Siempre las Fuerzas Armadas ha sido muy proclive a tener pactos con el movimiento campesino, pero las veces que las Fuerzas Armadas han enfrentado a los campesinos, ha ido a una derrota, ¿no? ¿Se dan cuenta? Importantes, ¿no? Antecedentes revisar. Ahora, claro, el movimiento campesino, digamos que ahora va a hacer frente a las Fuerzas Armadas y va a insistir con su pedido de renuncia, tampoco va a llegar a culminar su objetivo, por otra condición clave que se tiene que cumplir en la dinámica de un movimiento social o que busca derrocar a un gobierno. ¿Cuál es esa condición que el movimiento campesino tendría que tener? ¿Como aliado a quiénes? A las clases medias citadinas, urbanas de las ciudades. Es decir, para derrocar a un gobierno se necesita movilización campo y ciudad. Si no, simplemente no vas a lograr o te vas a quedar ahí estancado, como está pasando con el movimiento campesino, poniendo a un lado, ¿no?, si son manipulados, financiados, pero ahí están como movimiento. Es decir, que el campesino necesita a su aliado clave, la ciudad, para derrocar a un gobierno. Eso ha pasado cuando se ha volteado a Goni, ¿no? Movilización campo-ciudad. Eso también ha pasado cuando se lo ha derrocado a Evo Morales. Si bien en mayor grado la movilización era ciudadana, pero también quedó neutralizado el campo. No salieron los campesinos a defender al PDF. ¿Se dan cuenta? Es decir, que el movimiento campesino, aunque no se sumó a los bloqueos de forma contundente para también derrocar a Evo Morales, se quedó de brazos cruzados. No salió el movimiento campesino a defender a Evo Morales, ¿no? Lo derrocaron, ya después, ya, ¿no?, por las barbaridades de Áñez, ¿no?, los masistas vuelven, o los evistas
¿no? Logran manipular. Porque claro, el 2019, el movimiento ciudadano, con la neutralización del movimiento campesino, se desloca a Evo Morales. Pero entran los pelotudos de Camacho, Áñez, Pumari, son la misma basura de corruptos, hacen huevadas y eso nuevamente sirve de excusa para manipular al movimiento campesino por parte de los evistas y sacan movilización, ¿no? Contra el gobierno de Áñez. Y claro, ahí vienen las muertes de Guayani, Sencata, todo aquello. Y esas muertes terminan nuevamente tendiéndole la cama para el retorno del MAS al poder. Entonces, eso el presidente tendría que tenerse en su cabeza, ¿no? Todas esas valoraciones, ¿no? El problema es conocer la historia de nuestro país y la dinámica de las particularidades que tiene nuestra nación. Pero, como lo ha dicho el Pollo Paz y peor sus ministros, ¿no? Los desideologizados, que en los hechos nos han dicho que son opas, ¿no? No ven pues, todo esto, ¿no? No deben hacer ni una mínima revisión de la historia, ¿no? Bien, eso les quería traer además a colación, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver, aquí hay una segunda diapositiva. ¿Qué dice además sobre los estados de sitio? Matriz de conclusiones, ¿funcionaron o no? A ver, para apagar el conflicto no funcionaron, ¿no? Haciendo un recuento de todos los estados de sitio, al menos de los últimos 5. ¿Qué dice? Para apagar el conflicto no funcionaron. El conflicto social en Bolivia es político e identitario, ¿no? La fuerza pública solo consigue postergar el desenlace acumulado de sentimiento social que explota más adelante de forma más violenta. Es decir, que si bien por horas, por semanas o por ahí el mes podrían el estado de sitio apagar los bloqueos, aplacar, pero la bronca contenida va a venir con más fuerza más adelante. Eso está cantado, ¿no? Para desbloquear carreteras funcionaron a medias y de forma efímera. Las Fuerzas Armadas lograban habilitar las vías por unas horas o días, pero la táctica de la guerra de posiciones del campesinado boliviano, volver a bloquear cuando el contingente militar se retiraba, desgastaba la logística del Estado. Ahí está lo que hemos venido diciendo. Claro, la caravana de toda la tropa de policías y milicos, digamos, van a ir levantando desde La Paz, van a llegar hasta Oruro, un cacho van a estar, se van a ir y otra vez los bloqueos van a ser retomados. Eso nos dice la historia. Para la sobrevivencia del gobierno depende del respaldo. Si el gobierno tenía una coalición parlamentaria fuerte y el apoyo de los sectores económicos, como en 1985, el estado de sitio le daba oxígeno. Importante. Si el gobierno estaba debilitado y aislado como el año 2000, dictar la medida era firmar su propia sentencia de muerte política. Creo que el Pollo Paz está repitiendo eso. No tienes un gobierno fuerte. Tienes un gobierno desgastado, debilitado, con escándalos de corrupción, narcotráfico, combustible basura. Entonces, a lo mucho que va a tener el actual gobierno, uno, revisando la historia, nos dice que solamente va a tener un poco de oxígeno. No lo digo yo, lo dice la historia. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, señores? ¿Cuán importante es, no? Un poco, no solamente pensar en el presente, sino cómo es la dinámica en nuestro país. ¿Qué más hay? A ver, el contexto actual del estado de sitio al estado de excepción, ¿no? Con la constitución política del estado de 2009 y las normativas posteriores como la ley 1341, la activación de un estado de excepción penaliza fuertemente la violación de los derechos humanos y requiere un control estricto de la Asamblea Plurinacional. En la cultura política boliviana contemporánea, dictar esta medida es visto como un recurso último de alta peligrosidad, pero el costo político, judicial e internacional que conlleva para el gobernador que decida firmarlo. Ajá, si bien ya han anulado esa ley 1341 y lo han cambiado por otra, ¿no? Pero en lo posterior puede traer graves consecuencias judiciales e incluso de características internacionales para el gobernante que decida firmarlo. Con razón, pues, el Pollo Paz y sus ministros no han firmado hasta ahora el decreto, ¿se han dado cuenta?
No han firmado. Así sin firmar, bajo el logo de un ministro proyectista, lo han enviado a la Asamblea Legislativa. Porque claro, este estado de excepción necesita el control de la Asamblea Legislativa. Este estado de excepción. ¿Qué les parece? ¿No? Ahí está, señores. A ver, ¿qué más hay? Para profundizar en cómo evolucionó el manejo de la protesta social y los mecanismos de excepción constitucional en el país, en el siguiente video, allá, había un video, ¿no?, en el que hemos hablado, donde he puesto, ¿no?, el análisis sobre el marco legal y el debate del Estado. Pero ahí está, señores. ¿Qué dicen? ¿Qué piensan ustedes? Interesante, ¿no? Interesante. Entonces, parece que este estado de sitio, por los antecedentes históricos, es una aventura que va a terminar en fracaso, ¿no? Es una aventura que va a terminar en fracaso. Ahora, claro, entre estados de sitio y estados de excepción, como se llame, han habido incursiones también de las Fuerzas Armadas, ¿no? No siempre con estados de excepción, como cuáles. El 2003 en la guerra del gas. No ha habido estado de excepción, pero el GONI ha sacado a las Fuerzas Armadas. Y al final fue su tumba. Luego, Áñez también sacó a las Fuerzas Armadas. Y al final también fue su tumba. Aunque no con estado de excepción, ¿no? Al final fue su tumba. Bien. Hasta los escuelinos atacaron el palacio el 2003, ¿no? Por eso. Eso es de doble filo sacar a las Fuerzas Armadas. Pero yo escucho a cada boludo, mierda, que cree que sacar a las Fuerzas Armadas es que con sus varitas mágicas, ¿no?, van a ir a desbloquear. No va a pasar aquello. Lo más probable es que le están llevando y le están haciendo un lindo favor a Evo Morales. Evo Morales es pues como ese enano de Shrek, ¿no? ¿Han visto, no, la película Shrek? Que uno la ha visto. Cuando el enano dice un famoso refrán y que se ha vuelto meme viral. ¿Qué dijo? Es un sacrificio que estoy dispuesto a correr. Eso debe estar diciendo Evo Morales. Es decir, que mueran campesinos, que haya masacres, porque eso revive políticamente a Evo Morales, ¿no? Bien, ahí quedaremos, queridos amigos. No hay más importantes novedades. A ver qué dice Bolivia TV. Va a haber algún mensaje, no se sabe absolutamente nada. Y bueno, vamos a estar cuando la situación nuevamente nos llame para seguir analizando, ¿sí? Entonces, a Lord Farquaad, ¿no? Perfecto. Eso debe estar diciendo Evo Morales ahorita, como Lord Farquaad, ¿no? Al ver que las Fuerzas Armadas van a salir y claro, los dirigentes evistas están anunciando masificar las protestas y bloqueos, Evo desde su agujero, acompañado de su quinceañera, debe estar diciendo: